Ahí. Ya, con otra metodología. Dice, la calcopirita es un mineral importante de cobre. Calcula el número de kilogramos de cobre en 3.71 por 10 a la 3 kilogramos de calcopirita. Bueno, podemos decir, una mol de calcopirita es igual. En una mol de calcopirita hay una mol de cobre, ¿no? Mirando la fórmula, en este caso, la fórmula, sería la fórmula de la unidad fórmula, ¿no? Porque es un compuesto iónico. Ya, entonces, en 183.5 gramos de calcopirita hay 63.55 gramos de cobre. El factor de conversión sería entonces, ¿no? 63.55 está en 183.5 gramos de calcopirita. Bueno, luego multiplicamos, ¿no? Por ese factor, 63.55 entre 183.5 por el peso que nos dieron. Nos da 1,28 por 10 a la 23 gramos de calcopirita. También, ¿ya? Otra forma de... Pero sale lo mismo. A ver, ¿cómo sería? Calcula el número de gramos de aluminio en 371 gramos del compuesto de óxido de aluminio. ¿Cómo sería? Ya. Ya, entonces el aluminio es 27 por 2, 54, ¿no? Una mol del óxido de aluminio sería 54 por 48, no, más 48, sería el peso molecular, ¿no? Entonces, 27 por 2, 54 más 48, entonces voy a decir que tengo 54 esa, la suma de esto, ¿no? El peso molecular, ¿no? Ese sería el factor. Y multiplico por 371 y tendría ya el peso en gramos del aluminio en el compuesto. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces ya está esa parte, voy a dejar de compartir y ahora vamos a la parte del Moodle. Un ratito voy al Moodle para ver dónde está el Moodle. A ver, vamos al Moodle, Ya, el Moodle. Me voy al cursos, ¿no? Ya, química un ratito. Vamos a abrir. Ya está. El balance de reacciones ya está. Gases húmedos, soluciones y problemas. Primero voy a ver el sílabus, un ratito. Miremos el sílabus. Para ir conforme va el sílabus. Ya, me voy a compartir para ver lo del sílabus. Ya. Entonces, en la primera semana, la cantidad de sustancia, ya está. Introducción a la química, ya está. La ley de los gases ideales, esta semana 2. Ley de los gases ideales, estequiometría de gases. Bueno, no habría problema con reactivo, limitante y rendimiento. Ya nosotros hemos avanzado con reactivo, limitante y rendimiento, entonces no hay problema. ¿No hubo problemas en rendimiento, no, jóvenes? Ya. Vamos a ver leyes de los gases entonces ahora. Ya, entonces vamos acá, un ratito, ¿dónde está el...? No lo veo. Ya. Aquí. Admitir. Vamos a ver gases, la parte de gases. Y acá. Reacciones químicas, fórmula empírica y molecular, estequiometría, reacciones, solución, a ver, reacciones químicas, fórmula empírica y molecular, balance bioquímica introductorio. Quiero ver. Profesora. Sí. Una consulta. Con respecto Sí. a las tareas, ¿tenemos que en Word pasarlo como imagen y escribirlo a mano? ¿O en Word lo podemos digitar, las fórmulas y todo eso? Lo que pueden hacer ustedes es cortar los enunciados, ¿no? Y lo ponen, y el resultado a mano, porque si no se van a demorar más. Y ya lo ponen, pues. ¿Está bien? Ya sé, profesora, gracias. Ajá, sí. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Profesora, ¿cuál es la Sí. tarea? ¿Balanceo? Sí, Método Electrón. sí, ahora la tarea sería el balanceo. Acá
Solamente faltaría subir el Drive para insertar el documento, ¿cierto? Ajá, sí. No, ya está ya. Yo les puse el Drive. Les he compartido, ¿ah? Les he compartido un Ah, Drive. sí, las carpetas. Sí. Ya, Semana a ahí, semana. O sea, una semana uno, la otra semana el otro. Ajá. ya, ok, ya inserto, ya, gracias, profesor. Sí, acá está. Ya. Ahora vamos a la ley de los gases. Ya, vamos a la ley de los gases. A ver. Profesor, una pregunta. Sí. Acá ¿La está esta actividad geometría. que usted está llamando como tarea se tiene que realizar de manera individual o puede también ser No, es grupal. Todo es grupal. Imagínate, ustedes son como 50. El otro grupo 50 no voy a tener vida para poder corregir. Grupo de 5, sí, grupo de 5 está bien. ¿Ya? Sí, Miren, profesor, ¿hasta a cuándo es ver, el... chicos, miren acá. Ustedes suben acá dice sequiometría. Ustedes le dan clic acá y van acá al capítulo. Ahí está. Acá está, hay ejercicios resueltos. Ya, miren. No, a veces uno no la ve, ¿no? Pero acá te explican paso a paso. ¿Ya? Uy, ya. Ese es uno. A ver, otro. Acá también hay un video, por ejemplo, para, no la captaron, para rendimiento real y teórico, también está acá. ¿Ya? A ver. Un poquito más acá. A ver. Acá, por ejemplo, para rendimiento. Profesora, ¿Sí? disculpe, no se puede escuchar. ¿Perdón? No ¿No se la escucha. escucha? Ah, ya. Entonces voy a dejar de compartir un ratito y voy a volver a ingresar. Sino que aquí, miren, para optimizar, ¿ya? Ahí me olvidé de poner. Ya. Entonces, ahora sí. ¿Ahora sí? El ratito. Vamos a ver. Un poquito más acá. Ya. Ah, había. Un rendimiento del 90%. Ahora sí, ¿no? Y el otro nos dice Sí, ahora sí. cuántos gramos de Gracias, CO2, disculpen, ¿no? dióxido de carbono, se producen a partir de la reacción de combustión de 90 gramos de metano, es decir, CH4, con un rendimiento del 80%. Los ejercicios que vamos a llevar a cabo no distan mucho de cualquier ejercicio de estequiometría. Realmente se basan en lo mismo. Se nos da una cantidad ya sea de reactivos. En el caso de la segunda tenemos que se nos proporciona una cantidad de uno de los reactivos y se nos solicita la cantidad de los productos. ¿Cuál es la diferencia con estos ejercicios? La diferencia es que contienen la palabra porcentaje de rendimiento o rendimiento. Este es un concepto muy importante en química porque cada vez que vayamos a llevar a cabo una reacción en el laboratorio, lo que vamos a ver es que las cantidades que esperamos de productos siempre van a ser menores por varias razones. Puede ser porque al momento de llevar a cabo la recolección del producto que esperamos, perdamos cantidad, es decir, al momento de trasvasarlo, al momento, por ejemplo, de filtrarlo o cualquier operación de separación que llevemos a cabo, lo que vamos a tener es que van a haber pérdidas a medida que queramos obtener el producto. También la cantidad de reactivo que usemos
se va a ver afectada por las condiciones de la reacción. No es lo mismo llevar a cabo una reacción a temperatura ambiente, una reacción en la que deba enfriarse el medio o una reacción en la que deba calentarse. Hay reacciones también que es necesario realizarlas bajo presión y todo esto va a afectar la cinética de la reacción. De ahí sale el concepto de rendimiento. El rendimiento es esa relación que existe entre la cantidad que obtenemos en el laboratorio y la cantidad que calculamos en el papel. Entonces vamos a ver cómo se llevan a cabo estos ejercicios. Como siempre hemos anotado los datos que nos proporciona el ejercicio, en este caso el ejercicio A. Primero tenemos la reacción que se lleva a cabo, entonces tenemos que el carbono va a reaccionar con el trióxido de cromo para producir cromo metálico. Siempre que nos hablen de un elemento en estado metálico será ese elemento en estado puro. En este caso el cromo, pasa lo mismo con el hierro, en general con los metales como el oro, la plata y demás. Para este caso tenemos el cromo. Y el otro producto de la reacción es el dióxido de carbono. En este caso no nos lo proporcionaron, sin embargo esta es una reacción de intercambio, por lo tanto debe haber otro producto. Pero generalmente se nos proporciona la reacción completa o se nos describen cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Aquí, por ejemplo, en esta ecuación, ya nosotros hemos hecho balance, ¿no? Estamos observando que acá el carbono está en carga 0 y pasa a carbono con carga más 4. El cromo está con carga 7 y pasa con carga 0, ¿no? Entonces se trata también de una reacción redox. Ojo, hay que tener cuidado. O sea, vamos a aplicar en la parte estequiométrica, ya sea en determinación de rendimiento, vamos a usar de ecuaciones redox. Ojo. Aquí ayuda mucho saber de nomenclatura. Para realizar este ejercicio, entonces, como mencioné, tenemos el concepto de rendimiento, el cual es del 90% y siempre se ubica aquí, encima de la flecha que indica la reacción. Siempre que veamos un porcentaje encima de esta flecha, corresponderá al rendimiento. Si el porcentaje lo vemos ubicado en cualquiera de los reactivos o en cualquiera de los productos, ese no es el rendimiento. Ese corresponderá al porcentaje de pureza, que es otro concepto que veremos en próximos videos. Para llevar a cabo este ejercicio, entonces hay dos maneras. Una manera un poco larga, que usa esta fórmula y que corresponde a la fórmula del porcentaje de rendimiento. Esta fórmula nos dice que el porcentaje de rendimiento para cualquier reacción corresponde al rendimiento real, es decir, la cantidad que verdaderamente obtuve, dividido en la cantidad que esperaba, es decir, el rendimiento teórico, es decir, la cantidad que yo calculé en el papel. Y esto debe ir multiplicado por 100. Aquí se me olvidó. Listo. La primera manera que vamos a ver es la manera larga, que usa esta fórmula, como lo mencioné, y la otra forma es una manera un poco más corta, que no usa la fórmula, sino usa algo muy parecido a la fórmula. Cualquiera de las dos maneras está bien, tal vez la segunda la dominen ya después de haber hecho muchos ejercicios, pero también se pueden quedar con la primera. Lo importante es llegar al resultado que nos pide el ejercicio. Antes de cualquier ejercicio de estequiometría, como siempre, debemos ver si la reacción está balanceada. Como podemos ver, en este lado tenemos un átomo de carbono, a este lado también un átomo de carbono, pareciera que está bien. Sin embargo, si vemos los átomos de cromo, aquí hay 2 y aquí apenas hay 1. Hay que completar, ¿no? Después de llevar a cabo todo el balanceo, si quieren ver un video de balanceo de estequiometría, hay que balancear. Entonces lo primero que teníamos que hacer antes de hacer el cálculo es balancear la ecuación. Ya estamos observando que la ecuación está balanceada. Ahora sí, continuamos. Vamos a seguir, entonces vemos hasta los reactivos. Deberemos tener en cuenta primero el dato de rendimiento. Por el contrario, como en el siguiente ejercicio, si vamos desde los reactivos hasta los productos, este dato de rendimiento lo tendremos en cuenta al final de los cálculos. ¿Cómo se tiene en cuenta este dato? Entonces tenemos que hay 300 gramos. Estos 300 gramos son los que se producen al final de la reacción. Es decir, esta es la cantidad que obtuve después de que se llevó a cabo la reacción. Por lo tanto, dado que esta reacción es al 90%, esto corresponde al 90% de lo que yo verdaderamente esperaba. Lo que quiere decir que la cantidad con la cual debo hacer los cálculos no es esta, es una cantidad más grande. ¿Cómo la vamos a calcular? Entonces,
Cuando se nos proporcione un producto, este va a corresponder al rendimiento real. Y la cantidad que es mayor y con la cual debo hacer los cálculos corresponderá al rendimiento teórico. Al 100% del teórico. Dado que aquí ya tenemos la cantidad de rendimiento real y el porcentaje de rendimiento, podemos despejar. Y eso se verá de la siguiente manera. Entonces tenemos que el rendimiento teórico, esta es la cantidad que se esperaba desde un principio se produjera, pero se produjo menos. Por lo tanto, esta es la cantidad con la cual yo debo hacer los cálculos para estas dos cantidades. Si la hiciésemos directamente con esta, estaríamos incurriendo en un error, porque estaríamos ignorando el hecho de que esta cantidad es menos de la que se esperaba. Es decir, es un 90% de lo que esperábamos. Una vez obtenemos esta cantidad, ahora sí vamos a calcular lo que nos pide el ejercicio. Lo que nos pide el ejercicio son estas cantidades. Vamos a comenzar con el trióxido de cromo. Para eso entonces tenemos 333 gramos de cromo metálico por, primero lo vamos a pasar a mol. Estoy en clases. Estos son gramos de cromo, Te llamo mol de Salud. cromo. Una vez que ya lo tenemos en mol, entonces ya podemos convertir las moles de este en las moles de este. Es decir, mol de cromo, mol de trióxido de cromo, y una vez que lo tenemos en mol, lo que vamos a llevar a cabo es el paso de estas moles a gramos, porque el ejercicio no lo solicita, nos pregunta desde un principio cuántos gramos se producen. Entonces tenemos que, vamos a multiplicar esto, abajo irán moles de trióxido de cromo, y arriba irán los gramos de trióxido de cromo. ¿Cuáles son los números que van acá? Entonces, la equivalencia entre estos dos es el peso molecular, recuerden, como lo he dicho en todos los videos de estequiometría. Para convertir de gramos a moles de una misma sustancia, la cantidad que usamos es el peso molecular. Y en este caso, el peso molecular del cromo corresponde a 51,99. Es el peso que encuentran en la tabla periódica. 51,99, ¿qué? Pues 51,99 gramos por cada mol. Es decir, un mol pesa 51,99. Ahora, en este factor de conversión, vemos que está relacionado las moles de cromo con las moles de trióxido de cromo. Es decir, necesitamos una equivalencia que relacione estas dos cantidades. Y esa la encontramos, como siempre, en la reacción. Y la reacción nos dice que 4 moles de cromo producen 2 moles de trióxido de cromo. De nuevo, ahora vamos a pasar de mol de trióxido de cromo a gramo de trióxido de cromo. Lo que necesitamos es el peso molecular, que para este caso corresponde a 151,95. Una vez llevamos a cabo todo este cálculo, obtenemos lo siguiente: 487,11. Cancelamos unidades, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y me queda en gramos de trióxido de cromo. Para llevar a cabo el cálculo de los gramos del carbono, hacemos exactamente la misma operación. Primero pasamos a mol, luego convertimos desde moles de cromo hasta moles del otro, es decir, ahora será de mol de carbono, y luego de que lo obtengamos en moles de carbono deberemos pasarlo a gramos de carbono. Los factores de conversión quedarán de la siguiente manera. Entonces lo que tendremos será, de nuevo, la conversión a mol, luego la relación que hay entre los moles de cromo y los moles de carbono, esto es que 4 moles de cromo son producidas por 3 moles de carbono, y posteriormente el paso a gramos de carbono. Al hacer el cálculo nos da un total de 57,75 gramos de carbono. Esta corresponde a la manera, entre comillas, larga, y es la que usa la fórmula del rendimiento. Entonces recuerden, cuando tenemos un ejercicio en el cual se nos proporciona rendimiento y se nos proporciona una cantidad de producto para calcular cantidades de reactivos, deberemos llevar a cabo el uso del dato de rendimiento al principio de los cálculos, tal y como lo hicimos aquí. ¿Listo? Vamos a ver la siguiente manera.
La manera corta de llevar a cabo este cálculo es simplemente, antes de llevar a cabo el cálculo de las cantidades de producto, tomar estos 300 gramos y multiplicarlos por un factor. Este factor será 100 sobre 90. ¿Por qué? Porque es el 90%, luego será 100 sobre 90. Es decir, lo que estamos averiguando es cuánto, si este es el 90%, cuánto será el 100%. Y lo que obtendremos será 333.3 gramos. Una vez obtenido este valor, ya podemos hacer los cálculos tal y como los vimos anteriormente. Y si ustedes lo miran bien, pues esta operación es igual a la que realizamos acá, solo que no miramos tan detalladamente la fórmula. ¿Listo? Vamos a proseguir con el siguiente ejercicio. Para este ejercicio entonces tenemos de nuevo la reacción, ya está balanceada. Tenemos que se nos proporcionan 90 gramos de metano, este gas, a un 80% de rendimiento, y se nos pregunta por los gramos de CO2. ¿Listo? Esa es una reacción en la cual los reactivos y productos están en estado gaseoso. Sin embargo, dado que no se nos están proporcionando valores de temperatura o presión, entonces no vamos a usar nada que tenga que ver con gases. Lo vamos a tomar como cualquier ejercicio de estequiometría. La cosa aquí cambia. Aquí no vamos a tener en cuenta este porcentaje de rendimiento al principio de los cálculos. Lo vamos a hacer al final de los cálculos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el cálculo estequiométrico normal y corriente. Entonces tenemos 90 gramos de metano. Lo vamos a pasar a mol. Una vez lo tenemos en mol, ahora sí podemos pasar desde aquí hasta aquí. Y posteriormente, dado que el ejercicio nos solicita la respuesta en gramos, vamos a pasar desde moles de CO2 hasta gramos de CO2. ¿Cuáles son los números que van aquí? Entonces tenemos que, como vamos a pasar los 90 gramos a mol, entonces tenemos el peso del metano, que corresponde a 16,01 gramos. Eso es un mol. El paso desde las moles de metano hasta las moles de dióxido de carbono nos lo proporciona como siempre la reacción. En este caso vemos que es de 1 a 1. Un mol de metano produce un mol de dióxido de carbono. Ponemos esa relación y ahora que ya tenemos los moles de dióxido de carbono, vamos a pasarlos a gramos. Es decir, un mol de dióxido de carbono, de nuevo usamos el peso molecular, que para este caso es 44 gramos de carbono, de dióxido de carbono. ¿Listo? Al hacer este cálculo vamos a obtener lo siguiente: 247,35. Vamos a cancelar y nos queda en gramos de dióxido de carbono. Aún no hemos terminado porque no hemos tenido en cuenta el valor del rendimiento. Vamos a tenerlo en cuenta. Este cálculo que llevamos a cabo corresponde al valor que esperamos, asumiendo que la reacción va completamente bien, va al 100%, pero nos están diciendo lo contrario, nos están diciendo que la reacción apenas tiene un rendimiento del 80%. ¿Eso qué significa? Que no vamos a obtener esta cantidad, sino apenas el 80% de esta cantidad. Vamos a hacerlo primero con la manera larga, es decir, usando esta fórmula. Si miramos la fórmula, en este caso ya no tenemos el rendimiento real. Eso es exactamente lo que se nos está pidiendo. Para este caso tenemos el porcentaje de rendimiento y el rendimiento teórico. Si yo voy desde productos desde reactivos hasta productos, lo que voy a obtener es el rendimiento teórico. Ya que tengo esos dos datos, puedo despejar al rendimiento real. Y al llevar a cabo el despeje del rendimiento real, obtendremos lo siguiente: el rendimiento real será igual al porcentaje de rendimiento por el rendimiento teórico sobre 100. Es decir, el rendimiento real, es decir, la cantidad que se produce verdaderamente, será igual al porcentaje 80% por el valor que obtuve
247,35 Entre 100. dividido en 100. 100. Y al llevar a cabo este cálculo obtenemos lo siguiente. 197,88 gramos. Lo cual quiere decir que esta es la verdadera cantidad de sustancia que se produce, no esta. Es decir, el valor que va aquí es de 197,88 gramos. ¿Listo? Haciéndolo de la otra manera, es decir, olvidándonos de esta fórmula, lo hubiéramos hecho de la siguiente manera. Es simple nomás. Tenemos los factores de conversión necesarios para llevar a cabo el cálculo de esta cantidad. Sin embargo, dado que no vamos a tener en cuenta la fórmula del rendimiento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hasta aquí ya tenemos la cantidad que esperamos. Debemos usar el rendimiento. Y como es del 80%, lo que multiplicaremos será por 80 sobre 100. Esta corresponderá a la manera de tener en cuenta el porcentaje de rendimiento al final, cuando vamos desde los reactivos hasta los productos. Y eso nos debe dar exactamente lo mismo que nos dio de la anterior manera. 197,88 gramos. ¿Listo? Vamos a recapitular. Entonces, si vamos desde los reactivos hasta los productos en un ejercicio y se nos proporciona el rendimiento, el dato del rendimiento lo vamos a tener en cuenta al final de los cálculos. Es decir, primero vamos a hacer el cálculo de la cantidad que se produce aquí, y cuando llevamos a cabo ese cálculo vamos a multiplicarlo por 80 sobre 100. Esta es la manera corta. La manera larga será que el resultado que obtengamos desde aquí hasta aquí deberemos reemplazarlo en la fórmula del porcentaje de rendimiento y despejar el rendimiento real. ¿Listo? Eso cuando vamos desde reactivos hasta productos. Ahora, si vamos desde productos hasta reactivos, el porcentaje de rendimiento vamos a tenerlo en cuenta al principio de los cálculos y aplicará lo mismo que para este ejercicio. Es decir, si queremos tenerlo en cuenta de la manera corta, simplemente vamos a multiplicar por 100 y dividiremos en el porcentaje de rendimiento que se nos está dando. Si es la manera larga, usaremos la fórmula del porcentaje de rendimiento, recordando que cuando vamos desde productos hasta reactivos, la cantidad que se nos está proporcionando corresponde al rendimiento real y deberemos despejar el rendimiento teórico. Hemos llegado al final. Muchas gracias por ver el video. Bueno, entonces acá esa carpetita es muy interesante porque tiene muchas cosas, ¿no? Ya, entonces vamos a entrar ahora a la parte de las leyes de los gases. ¿Ya? Las leyes de los gases. Vamos a bajar. Ya. ¿Voy a bajar? A ver. Ah, recién. Ya. Ya, acá. Ya, ley de los gases. ¿Ya? Bueno, entonces acá, lo que se va a ver en ley de los gases, bueno, el estado gaseoso, medida en gases, ley de los gases, sería ley de Avogadro, ley de Boyle y Mariotte, ley de Charles y Gay-Lussac, ley de Charles y Gay-Lussac segunda, ecuación general de los gases ideales, teoría cinética de los gases, modelo molecular para la ley de Avogadro, modelo molecular para la ley de Boyle y Mariotte, y modelo molecular para la ley de Charles y Gay-Lussac. Bueno, entonces acá, primero vamos a ver, a recordar, ¿no?, los estados de la materia. Como podemos ver, tenemos el estado, digamos, acá sería gaseoso, ¿no? Acá está líquido y sólido. Sólido, ¿qué observamos? Que las moléculas o los átomos están distribuidos uniformemente, ¿no? Hay una fuerte atracción entre ellas. En el estado líquido hay una ligera repulsión. Sin embargo, las fuerzas de repulsión no son mayores a las de atracción. Pero en el estado gaseoso observamos que las fuerzas de repulsión son mayores a los estados de atracción, ¿no? Entonces vemos un movimiento caótico ahí. Entonces, el estado gaseoso. En ese estado gaseoso las partículas son independientes unas de otras, están separadas por enormes distancias con relación a su tamaño. Tal es así que en las mismas condiciones de presión y temperatura, el volumen de un gas no depende más que del número de partículas. Vamos a hablar de ley de Avogadro. Y no del tamaño de estas.
es despreciable frente a sus distancias, ¿no? De ahí la gran compresibilidad y los valores extremadamente pequeños en las dimensiones de los gases. Las partículas de un gas se mueven con total libertad y tienden a separarse, aumentando la distancia entre ellas, hasta ocupar todo el espacio disponible. Hablamos de expansibilidad. Por esto los gases tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Las partículas de un gas se encuentran en constante movimiento en línea recta y cambian de dirección cuando chocan entre ellas y con las paredes del recipiente. Estos choques de las partículas del gas con las paredes del recipiente que lo contienen son las responsables de la presión del gas. Las colisiones son rápidas, son elásticas y la energía total del gas permanece constante. Acá observamos entonces al cloro gaseoso, ¿no? Y también vamos a observar otros compuestos como el ácido clorhídrico y el amoníaco gaseoso, ¿no? Entonces, el caso de cloro gaseoso, ¿qué cosa? Son átomos de un mismo elemento. El cloro sería un elemento, ¿no? En el caso del ácido clorhídrico y el amoníaco son gases. ¿Cómo vamos a medir los gases? Un gas queda definido por 4 variables. Cantidad de sustancia, puede ser moles, por el volumen, en litros, en metros cúbicos, por la presión. La presión puede ser medida en atmósferas, en milímetros de mercurio, torricelli, en pascal o bar. Y la temperatura en grados centígrados o grados Kelvin. Unidades. Decimos que una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio, igual a 760 torricelli, igual a 1013.25 bar o 101.325 pascal. Y los Kelvin es igual a los grados centígrados más 273, y un litro es igual a un decímetro cúbico. Entonces, vamos a ver las leyes. La ley de Avogadro. El volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia, número de moles a presión y temperatura constante, ¿no? Entonces vemos que el volumen es igual a una constante por N, pero observamos que tanto el volumen y las moles son directamente proporcionales. A mayor volumen, mayor moles, ¿no? Entonces acá vemos que la temperatura y la presión van a ser constantes. Profesora, Sí. disculpe, lo que está compartiendo no se logra ver, al menos no en mi pantalla. Ah, ya, un ratito, ok, un ratito, voy a salir de acá y voy a volver a entrar, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya, ahora sí supongo, ¿no? Ah, espérate, acá. Estábamos acá. Ya. Aquí, ¿lo ves? Sí, profesora. Ya, gracias. Bueno, entonces estábamos viendo que la ley de Avogadro nos dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia, es decir, a la cantidad de moles, a presión y temperatura constante, ¿no? Y esta gráfica es lo que nos está indicando. También la ley de Boyle-Mariot, en este caso, nos dice que el volumen va a ser inversamente proporcional a la presión y que las moles y la temperatura van a ser constantes. Acá, por ejemplo, mire, acá tengo un volumen, a ver, acá, en la primera, aquí en la primera observamos que a mayor volumen, menor presión, pero a medida que nosotros incrementamos la presión, ¿qué sucede? El volumen disminuye. Por eso decimos, entonces, que el volumen va a ser inversamente proporcional a la presión. Sin embargo, la temperatura y las moles van a estar constantes. Igual acá, ¿no? Se puede observar. También podemos observar, es lo mismo, ¿no? Acá decimos, a mayor presión, el volumen disminuye, miren. Acá menos presión y acá a mayor presión el volumen disminuye. Lo mismo acá, ¿no? En ese caso, a mayor presión, menor volumen, pero si nosotros disminuimos la presión, ¿qué sucede? El volumen se incrementa. También, son dos gráficas que nos muestran eso. Y la ley de Charles y Gay-Lussac primera nos dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, a presión y cantidad de materia constante, ¿no? Entonces acá, ¿qué vamos a ver? Acá tenemos el volumen, ¿no? Se va a incrementar a medida que incrementa la temperatura, ¿no? A mayor temperatura, mayor volumen, ¿ya? Entonces decimos que el volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura y que las moles y las presiones son constantes, no van a variar. Ahí está, ¿no? Entonces, tendríamos que el volumen será menor a mayor presión, ¿no? Y que a menor presión, mayor volumen. Alta presión, mayor volumen. Alta presión, ya. Y la ley de Charles Gay-Lussac nos dice acá que la presión de un gas
es directamente proporcional a la temperatura absoluta, volumen y cantidad de materia constante, ¿no? Entonces, la ecuación sería presión igual a la constante por la temperatura. Y entonces acá se puede observar esto, mire, tenemos los gases, en este caso de un baño de hielo, observamos que la temperatura no es tan alta, sin embargo, cuando hierve el agua, ¿qué vamos a ver? Se incrementa la velocidad cinética de los gases, por lo tanto hay mayor presión. Y eso se puede observar claramente en la gráfica al costado, ¿no? A baja presión, baja temperatura, y alta temperatura, alta presión, ¿no? Alta presión. Y acá, con este simulador de gases, tenemos que, aquí por ejemplo, en A, se ha aumentado la presión, miren, se ha aumentado la presión, y la temperatura ya no se incrementa, pero el volumen sigue constante, ¿ya? El volumen constante, entonces acá sería, el incremento de la presión a volumen constante, la temperatura se incrementa. En el otro caso, vamos a ver, en este punto B, dice que al aumentar la presión, la temperatura se mantiene constante, sin embargo, el volumen disminuye. Y acá en C, ¿qué es lo que vamos a tener? Acá vamos a aumentar, ¿qué cosa? La temperatura, ¿no? Teníamos 25 hasta en 30, digamos. A mayor temperatura, entonces, el volumen se incrementa a presión constante, ¿no? La presión sigue la misma. Y acá, en el cuarto, vamos a incrementar acá el número de moles a temperatura y presión constante. Por lo tanto, lo que va a pasar es que se incremente el volumen. Ecuación general de los gases ideales, ¿no? Combinación de las leyes, de las tres leyes, Boyle, Charles y Avogadro, ¿no? Delta de N, temperatura va a ser igual a 0, delta de N es igual a 0. Por lo tanto, acá el volumen es inversa a la presión, ¿no? En el Charles tenemos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura y que en Avogadro el volumen también es directamente proporcional a él, ¿no? Bueno, al igualar todas estas, tenemos que el volumen va a ser igual a la constante 1, constante 2, constante 3 por nt. La multiplicación de constante sigue siendo la constante, ¿ya? La vamos a llamar R. RNT entre la presión. Y de ahí se define la ley de los gases ideales. Presión por volumen va a ser igual a un nRT. También podemos decir que la presión por volumen a una temperatura 1 va a ser igual a la presión 2, volumen 2 por temperatura 2. También, ¿ya? Y el R va a estar en atmósfera. Puede ser en atmósfera, puede estar en milímetros de mercurio, dependiendo, ¿no? R puede ser 8,31 kilojoules por mol, pero, ojo, acá hay que tener cuidado. El R que me da en 8,31 joules es para energía, ojo. Nosotros acá no estamos determinando energía, estamos determinando qué cosa, presión, volumen, temperatura, moles. Por lo tanto, el R a usar sería 0,082 atmósferas. Si es que mis datos estén en atmósferas, pero si están en milímetros de mercurio, usaré 62,4 milímetros de mercurio. ¿Ok? Teoría cinética de los gases. Dice, entre 1850 y 1880, Maxwell, Clausius y Boltzmann desarrollaron esta teoría basada en la idea de que todos los gases se comportan de forma similar en cuanto al movimiento de partículas se refiere. En ese caso, la teoría cinética de los gases, en el modelo molecular, nos dice, los gases están constituidos por partículas, átomos o moléculas separadas por espacios vacíos. Las partículas de un gas están en constante movimiento en línea recta al azar en todas las direcciones. El volumen total de las partículas de un gas es muy pequeño y puede despreciarse en relación con el volumen del recipiente que contiene el gas. Otra indicación dice que las partículas de un gas chocan entre sí y con las paredes del recipiente que lo contiene. Estos choques se suponen elásticos, es decir, las partículas no ganan ni pierden energía cinética entre ellos. La presión del gas se produce por las colisiones de las partículas con las paredes del recipiente. La energía cinética de las partículas aumenta con la temperatura del gas. Las fuerzas atractivas y repulsivas entre las partículas se pueden considerar de especiales. Ahí está, miren, el modelo molecular para la ley de Avogadro. ¿Qué observamos? Que la adición de más partículas va a provocar un aumento de los choques contra las paredes del recipiente, lo cual va a contribuir en un aumento de la presión y por consiguiente el volumen se va a incrementar, ¿no? Desplaza el émbolo, ¿no? Hasta que se iguale con la presión externa. El proceso global supone un aumento del volumen del gas.
el modelo molecular para la ley de Boyle y Mariotte, ¿no? Dice, el aumento de presión exterior origina una disminución del volumen que supone el aumento de choques de las partículas con las paredes del revestimiento. Por lo tanto, se incrementa la presión. Hay un incremento de la presión, ¿no? Y el modelo molecular para la ley de Charles y Gay-Lussac, ¿no? Dice, al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad media de las partículas y con ello el número de choques con las paredes. Esto provoca un aumento de la presión interior que desplaza el émbolo hasta que se iguale con la presión exterior, lo que supone un incremento del volumen del gas. Volumen molar del gas. El volumen de una mol de cualquier sustancia gaseosa es 22,4 litros en condiciones normales. Bueno, eso sería todo entonces con respecto a las leyes de los gases, ¿no? Entonces vienen ya los ejercicios. Pero antes de ir a los ejercicios, lo que yo tengo que decirles es que tenemos que trabajar con los gases húmedos. Gases húmedos. Vamos a ver, ¿qué cosa es un gas húmedo? A ver, acá. Acá hay ejercicio de fórmula empírica también, ojo, chicos, ¿ah? ¿Ya? Ya, ok. Acá hay varios ejercicios resueltos ya para que ustedes puedan, Profesora, y Sí. no vamos a tocar lo que es real, ¿no? Estamos suponiendo algo ideal. No, solamente Ya, esas y después la ecuación de estado y los gases húmedos, nada más. Ahora, lo que quiero acá es explicarle lo que es un gas húmedo. Vamos a usar la ley de Dalton acá. Ahí está. Ahí está, un gas húmedo. Lo voy a bajar. Un gas húmedo es aquel que va a contener moléculas de agua. Vamos a leer ese enunciado. Lo que quiero ponerlo más grande. A ver cómo lo pongo más grande. Ahí, ¿no? Ya, ahí está. Ya. Acá, dice, a un mismo sistema de recolección de gas húmedo se hacen burbujear lentamente a través de agua dos gases de aire seco. Por un lado se burbujean 70 litros de aire seco a 27 grados centígrados y a una presión de 760 torricelli. Y por otro lado, 30 litros de similar aire seco a una temperatura de 298 grados Kelvin y a una presión de 14 psi. El aire total saturado de vapor de agua sale a 25 grados y a una presión de una atmósfera circular. La masa en gramos de agua que se evapora. B. Si la mezcla se comprime isotérmicamente a 5 atmósferas, determinar la cantidad de agua que se recupera al estado líquido que se condensa. Para los cálculos, considere la presión de vapor de agua. Entonces, en los ejercicios les van a dar como dato la presión del vapor de agua a 25 grados, porque en ese ejercicio dice 25 grados, ojo, es igual a 23.76 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que hay? El gas 1 dice que tiene un volumen de 70 litros. Está a una temperatura de 25 grados, es igual a 298, y que la presión es una atmósfera. El gas 2 dice que tiene un volumen 30 litros, la temperatura está en 25 grados y la presión también está en una atmósfera. Condiciones en el sistema final, ¿no? Vamos a tener la presión del vapor. Como se trata de un gas húmedo, ¿no? La condición del vapor de agua sería la presión de vapor 23.76 es a 25 grados centígrados, ojo. Entonces la temperatura del gas húmedo es 298 y la presión del gas húmedo es una atmósfera. Ya. Vamos a hallar el número de moles que se introducen en el sistema. Acá. Un ratito. Uy, me pasé. A ver, vamos a ver acá. Aquí. Ya. Aquí, ¿no? Hallamos. Era aquí, acá. Voy a disminuir mejor. Hallamos el número de moles que se introduce al sistema, ¿no? Entonces las moles serían presión por volumen sobre RT. Entonces, ahí vamos a tener, reemplazamos, no deja ver, ratito, esto, allá, ahí, ya, ratito, ahí está, en esta partecita de acá. El número de moles que se introduce en el sistema, ya, mejor pero me acuerdo que no lo he bajado, creo, ¿no? A ver, ¿lo bajé o no lo bajé? Sí. No lo bajé, creo. Sí, ya está abajo. Ya. Bueno. Ahí. Ya tengo. Voy a bajar un poquito.
Ya tengo las moles, ¿ya? Y se llama el número de moles que se introducen en el sistema. Ya está. Estas moles serían del gas 1, ¿no? Ya. Ahora para el vapor de la mezcla del gas húmedo, ¿no? Voy a determinar qué cosa la masa del vapor. Presión del vapor por el volumen, ¿no? Masa del vapor por la masa del volumen. En ese caso sería el peso molecular. Masa entre el volumen, presión por volumen igual a nRT. Estas serían las moles, ¿no? Peso sobre la masa, peso molecular, esas son las moles, ¿ya? Entre RT. Ya, bueno, se determina la masa, se despeja y tendríamos la siguiente. Esa sería la masa del vapor de agua. Luego, como se comprime, se hay un nuevo volumen del recipiente. Volumen del vapor sería 23.76, la temperatura, la presión del gas húmedo, ¿no? En atmósfera lo pasamos a milímetros de mercurio y el porcentaje de humedad. Bueno, en ese caso, tenemos que la presión del gas húmedo, la presión del gas, sería presión del gas húmedo menos la presión del vapor. Esto sería la presión, el gas seco, ojo, la presión del gas seco. Esta es la presión del gas final menos la presión del vapor, ¿ya? Este es el gas húmedo menos la presión del vapor. ¿Ya? Estamos eliminando el vapor de agua acá, por lo tanto tendríamos el gas seco. Entonces sería 3.800 menos 1 por 23, que es la presión, ¿no? Y tendríamos este valor. No se puede ver bien. Ya, para el gas 2, lo mismo, ¿no? Se calculan las moles, el número de moles totales sería moles 1, moles 2, ¿no? 4.09 moles. Cuando no nos da humedad relativa se considera un 100%. Observamos que no nos han dado la humedad relativa ahí. Entonces se sabe que la presión del gas húmedo sería igual a la presión del gas seco más la presión del vapor. Pero la presión del vapor va a ser igual a ¿qué? A la humedad relativa. Este phi es la humedad relativa por la presión de vapor. Entonces, calculamos la presión del gas seco será igual a 760 milímetros de mercurio menos la humedad relativa multiplicada por la presión de vapor, ¿no? Por lo tanto, el gas seco, la presión del gas seco sería 736.24. Hallamos el volumen del recipiente que contiene el volumen del gas. Ya está, ¿no? Y bueno, la masa de vapor que condensa, y acá hay otro, le estoy confundiendo, me parece. A ver, voy a buscar otro ejercicio. Esto lo pueden hacer ustedes tranquilamente en casa. Ya, acá, ese acá. A ver. Mejor les voy a dictar, ¿cómo les dicto? A ver, acá, me parece que es esto. Ya, mejor les dicto de esta manera, a ver. Vamos a ver. Voy a poner un documento vacío. A ver, archivo nuevo. Ya. Ya, vamos a poner letra grande para que ustedes... ¿Qué cosa es un gas húmedo? Y ya después los ejercicios, ¿ya? A ver. Un ratito acá. Con 16 será. Ya, gas húmedo. Gas húmedo. Ya, gas húmedo. Ya. Nosotros vamos a recibir en un recipiente. A ver, vamos a ver. Quiero dibujar ese recipiente. Acá no me deja. Acá. Dice insertar. Vamos a insertar acá. A ver, vamos a insertar, ¿ya? A ver. Ya, vamos a poner esto. Ya. Este es un cilindro, ¿ya? En este cilindro o en este vaso vamos a inyectar un gas. Vamos a insertar acá. Ya, vamos a ver. Insertar. A ver acá. Con este sería. ¿Ya? Acá está entrando el gas. ¿Ya? Yo aquí tengo un tubito. Tengo un tubo acá. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el tubo? Voy a poner eso acá.
Ya. Ya. Aquí yo voy a tener una sustancia, ¿ya? Que es el clorato de potasio. Vamos a insertar acá. Acá tengo el clorato de potasio. Ahí. Ya, acá. Ya. Tengo el KClO3. Ya, el KClO3 es un sólido. Un sólido. A este sólido yo lo voy a calentar. ¿Ya? Al calentar, voy a ponerle acá más calor. ¿Me va a dar qué cosa? Me va a dar aquí me va a dar el KCl, el cloruro de potasio. KCl, ¿ya? No, me da el KCl, ya. Pero también me va a dar como productos, vamos a insertar acá la flechita, ¿ya? Como productos también me va a dar oxígeno, ya, más 3 medios de oxígeno gaseoso. 3 medios de oxígeno gaseoso. ¿Ya? Eso es lo que me va a dar. Ya. Entonces aquí, ¿qué tengo? Clorato de potasio. Ya, vamos acá. Control C. Ya. Acá yo tengo el clorato de potasio. Ya. Vamos a eliminar hasta acá. A ver. Ahí. Ya. Ya. Yo aquí tengo el clorato de potasio. Y acá está el clorato de potasio, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que aquí he calentado. Estoy calentando esta... Vamos a decir que este es el fuego, ¿ya? Lo estoy calentando. Al calentar, entonces, me está desprendiendo ¿qué cosa? El CO2, ¿ya? Acá, no acá. Acá está saliendo el oxígeno. ¿Ya? Acá sale el oxígeno. El oxígeno gaseoso. Gaseoso, ¿no? Ya. Entonces, este oxígeno gaseoso está saliendo y lo voy a recibir acá. Lo voy a recibir acá. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Que aquí, voy a jalar un poquito más acá. ¿Qué sucede? Que este de acá es ahí, ya. Acá, ¿qué cosa había? Había agua. Ya, este es un vaso. Ya, entonces acá había agua. Pero como el clorato de potasio se está calentando y acá estoy recibiendo el oxígeno en agua, ¿ya? Vamos a poner acá agua, ¿no? Y acá. H2O. H2O. Ya. Y como el oxígeno está saliendo, está caliente, el agua se va a generar vapor de agua. Vapor, gas, ¿no? Gas. ¿Ya? O sea, a ver, vamos a poner un tubo acá. ¿Cómo pongo un tubo? Ya, este será. Entonces acá, voy a poner otro color ahí. Amarillo. Ahí. Ya, aquí vamos a recibir el gas. ¿Ya? Entonces, aquí, vamos a ponerlo atrás, ¿no? Mato, enviar atrás. Enviar atrás, no me deja. Traer adelante. Traer adelante. Tampoco. Bueno. Bueno, entonces acá, aquí sale el oxígeno caliente, miren, sale el oxígeno caliente, y como sale el oxígeno caliente, ¿qué más va a salir?
si el oxígeno está caliente, también sale vapor de agua, ¿no es cierto? Sale gas. Ya, bueno, vamos a poner vapor, ¿no? Vapor de agua. Ya. Ya, sale el vapor de agua. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo un gas húmedo, ¿no? Acá voy a tener un gas húmedo. Entonces acá. Ya, de acá. El gas húmedo será el oxígeno gaseoso, más el vapor de agua, el H2O vapor, ¿ya? Pero a mí no me dicen, no me dicen cuál es el volumen, cuáles son las moles del gas húmedo. Me están diciendo cuál es el volumen, o cuáles son las moles, o cuál es el rendimiento del oxígeno. Entonces, bajo esta ecuación, yo voy a tener lo siguiente. Acá. Yo voy a tener lo siguiente. Que aquí, yo que tengo acá en la relación geométrico, ¿cómo sería? Vamos a ponerlo afuera mejor. No me deja acá. Me deja acá, un ratito. Ya. Esto lo vamos a colocar acá. Ya. Un ratito, ya lo voy a agrupar todo. Ya, me deja acá. Bueno, aquí tendría que ponerlo. Bueno, no importa. Voy bajando. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué voy a tener acá? Acá yo tengo una mol. ¿Ya? Acá hay una mol. Acá sería, a ver, acá tengo una mol. Acá también el cloro. ¿No? Ese sería el 100%, ¿no? Acá tengo un cloro, un rendimiento al 100%. Y acá tengo también tres medias moles del oxígeno. Entonces, me dicen, determine las moles que se generan, ¿no? Entonces yo tenía acá, en ese acá, no una mol, sino, digamos, 0.01 gramos del clorato de potasio, ¿no? Ya. Entonces, he quemado este clorato de potasio y he obtenido, ¿qué cosa? Un volumen desplazado, un volumen de gas húmedo. ¿Volumen? Este sería gas húmedo. Un volumen de gas húmedo. Digamos, esto va a ser igual a 23 mililitros, ¿no? Me dicen que la presión del gas húmedo, la presión del gas húmedo, 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ya. Pero me dan como dato que la presión del vapor de agua en este caso, vapor, H2O. Que la presión del vapor de agua va a ser igual a 21 milímetros de mercurio. Mercurio, ¿no? Pero Hg, ¿no? Hg, ya. Entonces aquí, lo primero que tengo que hacer es determinar la presión del gas seco, ¿no? Acá voy a determinar la presión del gas seco. Me acuerdo entonces la ley de Dalton, La ley de Dalton. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Que la presión total va a ser igual a la presión parcial. ¿Presión parcial de quién? Del oxígeno, ¿no? Del oxígeno. ¿Quién es el gas húmedo? El oxígeno.
¿Más quién? Más la presión parcial del vapor de agua, ¿no? Más la presión parcial del agua. H2O, vapor. ¿Sí? Ya, vamos a poner un poquito más acá. Ah, ya, ese está acá, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces para poder determinar, tenemos que usar la ley de Dalton. Ya está. Entonces, la ley de Dalton nos dice que la presión total va a ser igual a la presión parcial del oxígeno más la presión del vapor de agua. Nos dicen que la presión del gas húmedo, el gas húmedo está conformado ¿por quién? Por el oxígeno más el vapor de agua. El agua forma vapor, ¿no? ¿Ya? Eso sería oxígeno y el vapor de agua. Ya. Entonces acá, el gas seco, determinar el gas seco, ¿no? Voy a despejar el gas seco. Entonces, el gas seco sería la presión ¿de quién? Ah, ya, un ratito, ya voy a abrir a mi gata, está afuera. No va. Ya voy. Ay, pequeña. ¿Para qué sales? ¿Qué prenda? Acá, los dos afuera. Ya, está de frío. Ay, dos veces. Están afuera estos pequeños. Ya. Entonces, la presión del gas seco, control C, va a ser igual a la presión total. Acá mejor, acá. A la presión total más la presión del vapor. Menos sería en este caso, ¿no? Bueno, vamos a restar, ojo. Ya, menos la presión del vapor. La presión total va a ser igual a la presión parcial. No, entonces acá, esta sería acá. Ya. Esta es la presión, ya, sería presión del gas seco. La presión del gas seco, entonces, es igual ¿a quién? A la presión parcial del oxígeno menos la presión del vapor de agua. Entonces, acá nosotros tenemos. Ya. ¿Cuál es la presión parcial del oxígeno? Nos dice acá, la presión parcial, a ver, sería, la presión del gas seco va a ser igual a la presión, ya, acá un ratito, a la presión total, ¿no? Ya, la presión total es 760, que es el gas húmedo, ¿ya? 760, menos la presión del vapor de agua, que es 21, ¿ya? Entonces, todo esto es igual a ¿cuánto? 700, caramba, 9, acá sería 10, 9, 6 menos 3, ya, 3, 9, ¿no? 639 milímetros de mercurio. Eso sería la presión del gas seco. Con este dato calculo, ¿ya? La presión del gas seco, ¿no? Acá. Con este dato voy a calcular ¿qué cosa? Las moles. Puedo calcular rendimiento también. ¿Ya? Entonces, la presión, ya. Entonces acá calculo ¿qué cosa? Las moles. Ya, entonces acá, calculando las moles del oxígeno. ¿No? Entonces acá voy a decir ¿qué cosa? Presión por volumen igual a un nRT. Entonces, las moles, N va a ser igual a N igual a presión por volumen, presión por volumen entre RT. ¿Ya?
Entonces acá, ¿cuál es la presión? Ya, acá sería 739 milímetros de mercurio por el volumen. ¿Cuánto fue el volumen? El volumen es lo mismo del gas húmedo, ¿ya? 23 mililitros por 23 entre 1000, ¿ya? Porque tiene que estar el volumen en litros. Ya está, entre 1000. Ya tenemos el volumen en litros. Ya está. Presión por volumen. Ya todo esto entre R. Como está en milímetros de mercurio, R será 62.4 milímetros de mercurio. Ya, todo esto ¿por quién? Por la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? Habíamos comentado que la temperatura está en 25 grados centígrados, ¿no? Ya, acá faltó como dato. Me olvidé poner dato. La temperatura igual a, digamos, 25 grados centígrados. Esto va a ser igual más 273, 298 grados Kelvin. 298 grados Kelvin. Ya está. Entonces, reemplazamos acá por la temperatura 298 grados Kelvin. Grados Kelvin, ¿no? Ya. Y entonces, ¿cuánto nos sale ahí? ¿Cuánto nos salen las moles? Igual. Esa difícil operación. ¿Cuánto sería? ¿No? Entonces, la clave acá es restar. ¿Ya? La clave es restar. Voy a poner acá. ¿No? Si yo no resto, hago lo mismo, pero si no resto, ya me va a salir mal, ¿no? Sin relleno acá. Vamos a ponerle el contorno rojo. ¿Ya? Más grueso acá, más grueso. Ahí, ¿no? ¿Ya? Esta es la clase. ¿Ya? Yo tengo que restar. Y yo lo que necesito es el gas seco. Ya tengo el gas seco. Una vez que tengo el gas seco, puedo calcular las moles. Ya tengo las moles, ¿no? Acá siempre una difícil operación. Calculo las moles y luego me voy acá, aquí, y puedo yo determinar rendimiento. ¿Ya? Puedo determinar rendimiento. ¿Ok? Bueno, nos hemos pasado de la hora. Esto lo voy a guardar bonito. Ya. Profesora, Sí. una pregunta. ¿Hasta qué día tenemos plazo para poder entregar la tarea de la que nos habló? Ya, lo primero, terminen primero con el balance, ¿ya? En esta semana terminen balance, para la próxima semana lo otro, vayan avanzando semana a semana, ¿está bien? Claro, pero la tarea justamente era de balance. No, por eso, el balance, terminen esto en esta semana, hasta la próxima semana, pues. Ah, ya. Porque vamos a tener, digamos, hasta el sábado, ¿no? Hoy día jueves, viernes, sábado, fin de semana, pues. Hasta la digamos, próxima hasta el semana, lunes. ¿no? Hasta esta semana. ¿Ah? ¿Hasta el próximo sábado o hasta este sábado? No, hasta el lunes de esa semana que viene. Y cosa que puedan avanzar los otros, si no se van a atrasar mucho. ¿Está bien? Entonces la tarea de hoy sería completar lo de balance. Ajá. Yeah. Sí. Bueno. A ver, voy a dejar de compartir. Miss, Sí. también había algo más de lo que había hablado en la anterior clase, que era acerca de un trabajo encargado. Y Sí. nos había... Los trabajos encargados eran libres, así, o si desean, yo puedo ponerles algunos temas que de repente les puede interesar. Sí, profesora, ¿Es justamente. libre, profesora? Ya, entonces yo lo voy a poner en la carpeta, ¿ya? En la carpeta de trabajos, trabajo final, dice, ahí voy a poner temas. Voy a poner mejor, no ahí, voy a ponerlo mejor en el Moodle, voy a poner trabajos, todo el mundo entra a Moodle, ¿no? ¿Está bien? Y pongo la relación de trabajos, y el que le gusta uno apunta, y ya, ese es mi trabajo, ¿no? Dice ya, profesora. Profesora, si es que mi grupo ya consiguió. Ya. Ustedes formen su grupo, un grupo de 5 para el trabajo. Ya, entonces yo voy a poner los temas ahí, o si no, les comparto en su... Pero si es que mi grupo ya eligió, no podríamos. Los que tienen mejor me van diciendo, pongan en el drive, grupo tal, tema tal, en el drive de trabajo final. Entonces, de esa manera yo sé quiénes ya tienen grupo, ya tienen trabajo. ¿Sí?
¿El trabajo final para cuándo era? Era después del examen de medio curso, Ah, ok. ¿ya? Ok, entonces yo Profesora, voy a... Sí, sí. ¿cuándo es el primer paso? El primer pasito. Creo que El eran primer 2 paso, pasos, vamos ¿no? mirando el sílabus. En el sílabus está la semana. En la quinta Ratito, semana. ratito. Ah, Creo que es quinta después semana. de del tercer capítulo, ¿ah? Que ¿dónde está el sílabus? Estaba por acá. Ver, No, la espera, primera vamos tarea entonces habría sido lo del balanceo, ¿no? al sílabus. ¿No? El sílabus. Había bajado el sílabus. Ah, creo que no bajé el sílabus, ¿no? A ver, sílabus, gases húmedos, leyes, cuaderno. No. Obtención de biocombustibles. No, el sílabus. Ah, ya, recientes. Buscar sílabus. Ah, ya. Sílabus. Ah, y por último, lo del balanceo de gases, bueno, eso va a ser la tarea que va a dejar la próxima semana, ¿no? O que también es tarea Ajá, aparte. sí. ¿Ah? Acá está el sílabus, un ratito, ya lo vemos, ¿ya? Ya, vamos acá, ¿dónde estoy? Ya, aquí. Aquí. El sílabo. Me parece que es el primer capítulo, que es bastante amplio. A ver, vamos. Sí, yo también leí el primer capítulo. Ajá, ahí está. A ver, ratito. Primer paso, capítulo 1. Ojo, ese es el primer capítulo, ¿ya? Primer paso. Pero el examen de medio curso son capítulo 1, 2 y 3. Acá está. ¿Ya? Ahí está. Examen de medio curso sería la semana 8. Estamos en la semana 2, ¿no? Sí. Entrando a la semana 3 este sábado. Faltan 5 semanas. 6. Bueno, 5, porque ahorita vamos a entrar en la semana 8. Entonces, profesor, en la semana 9 más o menos estaríamos ya entregando dicho trabajo Así encargado, ¿no? es. Así es. Sí, sí. Sí, así es. Profesora, una consulta más. Ya. El capítulo 1, ¿hasta qué semana es? Ah, ya. Está en el sílabus, ¿ah? Son 3 semanas más o menos, mira. 4 semanas de capítulo 1, ¿ves? Hemos hecho ya, mira, hemos hecho la introducción, ya está. Leyes de los gases también hemos hecho. Y estequiometría de los gases. En este caso, estequiometría de los gases serían los gases húmedos que estamos haciendo. No hemos terminado, pero la próxima clase lo vamos a hacer con ejercicio. Y luego, la tercera semana, vamos a hacer revisión de conceptos y unidades de concentración en disoluciones acuosas. Estequiometría con disoluciones acuosas, o sea, soluciones. Reactivo, limitante y rendimiento ya está. Entonces tendríamos que terminar con la estequiometría de gases y luego ver el concepto de unidades, ¿ya? Unidades de concentración, soluciones, preparación de soluciones, concentraciones molares, normal, en fin. ¿Cómo se llama esto? Diluidas también. Y por último, la tarea que es grupal se entrega uno por grupo, ¿no? Sí, uno por grupo. En el trabajo grupal, en el Drive, ustedes ponen grupo tal y ponen el trabajo y ponen el nombre de todos. Como es un trabajo, ponen el título del trabajo y luego abajo por número, o sea, ponen Ricardo Rojas y arribita un número, ¿no? Superíndice, 1. Y abajito ponen Facultad de Ciencias, Rosario Quirós, punto 2. ¿No? Ese 2 abajito me indica que es de forestales de repente, o de industrias. Depende de qué facultad sea. ¿Ya? No me van a poner carátula, ojo, ¿eh? De frente el nombre es el título y abajito el nombre de los integrantes. ¿Y a qué facultad pertenece? ¿Está bien? Según el modelo, jóvenes, según el modelo. Ya. ¿Alguna otra consulta? Sí, entonces en las siguientes horas, si no es que días, estará compartiendo un drive en el Moodle en el que estará todo un listado con los temas que, bueno, se consideran los más aptos Mañana, porque hoy día, ahorita voy a entrar al otro grupo. Ah, ya. Bueno, mañana les pongo. Sí, está bien. Y respecto al primer paso, ¿es una actividad totalmente virtual o...? Me parece que va a ser virtual. Todavía como no se ha decidido, pero por el momento es virtual. Tengo entendido que el medio curso sí va a ser escrito, va a ser presencial. Eso lo tengo, me parece, lo estaban diciendo, estaban hablando así, no sé. Todavía, vamos a ver qué sucede. Todavía nos faltan 4 semanas, ¿no?
A ver, son 13, no, para el primer paso 3 semanas, sí. Y para el otro la quinta semana. No, 9 semanas, ¿no? La 9ª semana, claro. El primer paso la quinta semana y el medio curso en la 8ª semana o 9ª, por ahí. Sí, bueno, en todo caso vamos a estar informando con tiempo, no se preocupe. Sí. Profesora, por último, si hay alguna duda adicional que surja en los siguientes días, semanas, ¿se les puede escribir al correo o está...? Claro, claro que sí. Sí, para eso estoy. Ok, ¿Ya? profesora, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, agradecerles también por la paciencia y por... es que realmente es un poco difícil. Yo no tenía en la mano el cuaderno, no me esperé que tampoco no haya clase. Bastantes profesores tuvieron problema en ingresar al MUDE. Y ya, pues ya... es un poco difícil. La verdad que ayer me llama bueno, yo soy coasesor de la señorita Ángela. Me dice, profesora, para poder practicar. Y él dice, ¿cuándo sustentas? ¿El 16? Le digo, no, mañana. ¿Qué? Mañana. Y recién estás haciendo tu diapositiva. No, quiero corregir. Me dice, bueno. Pucha, ya también me vi pues en situación difícil. Bueno, pucha, y ahora, porque ya había quedado con ustedes de 11 a 1. Y como les digo, es difícil. Más bien, muchas gracias por la paciencia y bueno, por haber podido recuperar la clase, ¿no? Entonces nos estamos viendo el sábado a las 8 de la mañana, ¿no? ¿No es cierto? Grupo de las 8 son ustedes, ¿no es cierto? Sí, profesora. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces, hasta el sábado, un buen fin de semana diríamos, ¿no? Ya mañana es... mañana tiene clase también creo, ¿no? De laboratorio. Sí. Ya. Ya, pues, mañana entonces hay que estar temprano, hay que evitar perder los pasos, ¿ya? Bueno, ya.